Hola, gracias por estar aquí. Soy César Ortiz y esto no es más de lo mismo, un espacio donde transformamos las ideas en acción. Y hoy vamos a hablar de algo que todos enfrentamos a diario: cómo dominar nuestras emociones sin reprimirlas. Desde pequeño nos enseñan a sumar, a multiplicar, a recordar fechas importantes. Pero en muy pocos casos nos enseñan a qué hacer con la rabia, con la tristeza, con el miedo o incluso con la alegría desbordada. Muchos crecimos escuchando frases como no llores, contrólate, los hombres no lloran, no te enojes, y con eso aprendimos a reprimir, no a dominar. Pero hay una gran diferencia entre reprimir lo que sentimos y aprender a transformarlo en algo que nos haga más fuerte. Y de eso quiero hablarte hoy. Existe un malentendido común y lo primero que tenemos que aclarar es que dominar las emociones no significa esconderlas. Reprimir las emociones es como tapar el desahogo de una olla de presión. Tarde o temprano va a explotar y con más fuerza de la que creemos. Piensa en la rabia. Si la escondes con frecuencia, al final puede salir en forma de gritos, en discusiones innecesarias o incluso en violencia. O en la tristeza, si la reprimes constantemente, puede transformarse en apatía, en vacío o en depresión silenciosa. Dominar, en cambio, significa mirar la emoción de frente y decidir qué hacer con ella. Las emociones no son enemigas, son señales. El verdadero problema no es sentir, sino reaccionar sin pensar. El filósofo estoico griego Epícteto decía: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Es decir, no es el hecho en sí lo que nos altera, sino la interpretación que hacemos de él. Un ejemplo sencillo: imagina que alguien no te devolvió un mensaje. Una interpretación es: me ignoró, no le importo. Eso genera enojo o tristeza. Otra interpretación es: quizás está ocupado, ya responderá. La emoción cambia. El hecho fue el mismo, pero la interpretación marcó la diferencia. Eso es dominio emocional. Y te comparto algunas herramientas prácticas para dominar sin reprimir las emociones. Y lo primero que te recomiendo es respiración consciente. Cuando una emoción te golpea fuerte, tu cuerpo lo siente. El corazón se acelera, la respiración se agita, la mente se nubla. Por eso, haz un alto. Respira profundamente. Inhala contando hasta 5, retén un instante, exhala contando hasta 5 y esa pequeña pausa te separa del impulso automático y te devuelve el control. Nombra la emoción. Suena simple, pero es poderoso. Cuando dices estoy enojado, me siento triste, ya no eres la emoción, eres alguien que observa lo que sientes. Nombrar la emoción es ponerla bajo la luz de la conciencia, ya que lo que se nombra se ordena. Lo tercero, escritura emocional. Y es que a veces sentimos tanto que no podemos ni pensar con claridad. La escritura es una forma de procesar y descargar. Escribe por 5 minutos eso que pasa por tu mente. No importa ni la forma ni la ortografía. Escribir transforma el caos interno en algo tangible y muchas veces más liviano. Como cuarto, cambio de enfoque. Pregúntate, ¿qué depende de mí en esta situación y qué no? Si algo depende de ti, actúa. Si no, suéltalo. Esa simple pregunta separa lo que es útil de lo inútil, es decir, lo que suma y lo que resta. Y como quinto, canalizar con acción constructiva. La emoción es energía y no desaparece porque quieras ignorarla. Por eso, sientes rabia, haz ejercicio, descarga físicamente. Sientes tristeza, escucha música, conversa con alguien de confianza. Sientes ansiedad, organiza tu entorno, enfócate en algo pequeño que puedas resolver. No se trata en negar lo que sientes, sino de buscar la salida sin que sea algo que te destruya. Porque debemos aprender a expresarnos sin dañar. El dominio se nota en cómo comunicamos lo que sentimos. Porque dominar no significa callar, significa poder expresar lo que sentimos, pero de una forma que construya, en vez de destruir. Un ejemplo sin dominio es cuando decimos: siempre me ignoras, nunca te importo. Pero un ejemplo con dominio:
Me sentí ignorado en esta situación. Me gustaría lo conversemos. Misma situación, dos resultados totalmente distintos. El verdadero dominio emocional no es frialdad ni indiferencia. Es la capacidad de sentir profundamente sin ser esclavo de lo que sientes. Es elegir conscientemente tu respuesta aún en medio de la turbulencia emocional. Porque la vida siempre nos pondrá en situaciones que nos genere rabia, tristeza, miedo o frustración. Eso no podemos evitarlo. Pero sí podemos elegir si esas emociones nos convierten en alguien impulsivo, reactivo, que luego se arrepiente, o en alguien que las transforma en sabiduría, calma y fuerza. Reprimir es debilidad disfrazada de fortaleza. Dominar es la verdadera fortaleza, pero con conciencia. Y te regalo esta frase: no reprimas lo que sientes, aprende a transformarlo en lo que te hace más fuerte. Y para acompañar este tema te invito a escuchar Unwell de Matchbox 20, una canción que nos recuerda que sentirse abrumado, roto o no del todo bien no significa que estemos perdidos. Y si este tema te hizo reflexionar y te dejó pensando de cómo gestionas tus emociones, no olvides suscribirte al canal. Es gratis y me ayudarías muchísimo. Por supuesto, compártelo con quien tú creas que necesita aprender a gestionar esas emociones y sobre todo comenta, porque juntos podemos ayudarnos a gestionar las emociones. Porque todos tenemos retos y desafíos. Tu vida y la mía importan por igual. Por eso, lo que se dice aquí no es más de lo mismo.